Hola. Hola. Hola Carlos, ¿cómo estás? Habla Mariela. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo te va? ¿Qué Muy tal? bien, muy bien. Carlos, soy Martín, que recién hablamos. Sí, Eh, Nada, queríamos consultarte un poquito, intercambiar, porque ayer hubo noticias, buenas noticias. Al principio parecían muy buenas, después se fueron marcando bien cómo eran las condiciones del cese al fuego permanente, pero más allá de algunos condicionamientos, a priori serían muy positivas y serían lo que la resistencia palestina estaba pidiendo, ¿no es así? sí, mira, yo creo que en esto hay que mirar un poco lo que piensan los compañeros palestinos, y sobre todo el pueblo de Gaza, que lo está festejando como una victoria. Y en esto hay que ser muy claros. Israel no pudo, quiso, pero no pudo penetrar al territorio de Gaza. Bombardeó todo lo que quiso, asesinó todo lo que quiso, destruyó todo y mucho más, pero no planteó, no pudo permanecer en el territorio más de 24 horas porque empezaron a sumarse los muertos por parte del ejército israelí, que son muchos más de los que declara el propio ejército, y esto es lo que festeja la gente, que un pueblo con poco armamento y con una resolución muy clara, teniendo en cuenta que la causa que persigue es una causa justa, ha derrotado a el ejército israelí. Y esto ya se siente en el propio Israel. Solamente leer los diarios de hoy, los diarios de la derecha y de la extrema derecha, diciendo claramente hemos sido derrotados, no hemos conseguido ninguno de los objetivos planteados, y además enterarnos ya con más fluidez de algunas cosas que se ocultaron, por ejemplo que el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv estuvo sin funcionar prácticamente 3 semanas, que los colegios y las clases se interrumpieron durante prácticamente un mes en Israel, que hay 250.000 desplazados por parte de los colonos, esos colonos asesinos que durante todo el tiempo han estado hostigando al pueblo palestino. Hoy están colgados de un pincel porque no se animan a volver a sus casas. Hay muchas cosas que indican de que la decisión de Hamás, de la Yihad Islámica, del Frente Popular y de todas las organizaciones de la resistencia han conseguido un objetivo realmente estratégico: no ceder frente a las demandas de alto el fuego que planteaba Israel, si no se aseguraba el levantamiento del bloqueo y todas las concesiones que va a tener que hacer Israel, y si no las hace, esto va a volver a empezar. O sea, el pueblo palestino no pelea desde hace 68 años para que terminen los bombardeos. El pueblo palestino pelea para conseguir su independencia, su liberación y vivir en paz, que eso es lo que de alguna manera desea cada uno que plantea una lucha de emancipación nacional como la que plantea el pueblo palestino. Carlos, te hacemos un par de preguntitas más. En cuanto a las condiciones del tratado de cese del fuego, ¿cuáles son las concesiones que ya tuvo que hacer Israel, que tuvo que firmar? Bueno, las concesiones, la primera concesión es abrir la frontera, la frontera que da de Gaza hacia los territorios ocupados que controla Israel. La segunda concesión es ya no de Israel, sino de Egipto, que chantajeó mucho con su frontera, abrir Rafah, la frontera de Rafah, para que se puedan trasladar los heridos, para que entren alimentos y medicamentos. Y las otras concesiones se van a ir efectivizando poco a poco. Obviamente hay un mes de plazo para empezar a generar el levantamiento del bloqueo. Con la apertura de la frontera eso ya empieza a efectivizarse, y por otro lado también el tema de los pescadores, que los pescadores puedan salir a pescar en Gaza a más de 5 millas y no sean baleados y asesinados. Entonces, todo esto indica de que hay un momento obviamente en que va a haber tensión. Tampoco hay que pretender que Israel no va a seguir provocando, esto seguramente lo va a hacer, pero afronta una derrota política muy fuerte, y yo te diría que una derrota militar. En el momento que el ejército israelí entró a Palestina, a Gaza,
realmente la brigada más especializada, la Golani, sufrió la pérdida de su jefe, de su subjefe, y están los relatos de los soldados israelíes diciendo no pensábamos que nos iba a ocurrir esto, y desesperados tirando para atrás cuando eran los cuerpos de élite. Así que vuelvo a decirte, para todo el pueblo palestino esto es una gran victoria, y yo creo que de alguna manera así lo tenemos que festejar nosotros, y por eso estamos ahora en Corrientes y Callao, en este momento los compañeros de la Solidaridad tratando de celebrar el alto al fuego y celebrar una batalla más ganada por el pueblo palestino. Carlos, bueno, te vamos a ir dejando. En primer lugar, agradecerte, recordarle a la gente que durante todo el conflicto hubo actividades, hubo movilizaciones en defensa del pueblo palestino, particularmente de la gente que está viviendo en Gaza, pero de todo el pueblo palestino, porque entendemos que es uno solo. Y antes de despedirte, otro de los triunfos que nosotros entendemos, queríamos ver si vos también lo veías así, es el tema de que no se pudo romper esta unidad que se está forjando de a poco dentro de lo que son las organizaciones palestinas. Sí, yo creo que esto es lo fundamental. O sea, acá se ganó con la unidad. Evidentemente hay perfiles distintos. No es lo mismo Mahmoud Abbas con su traje y corbata y ningún símbolo palestino en sus gestos, y a un militante de Hamas con un arma o sin un arma, pero combatiendo junto al pueblo allí en Gaza. Por eso, precisamente por esas dos actitudes diferentes, jamás le ganó la elección a Mahmoud Abbas cuando hubo elecciones legítimas. Pero hoy no es el momento de airear estas diferencias. Este es el momento de la unidad, y las organizaciones palestinas yo creo que lo han entendido muy claramente y la van a tratar de cuidar, porque unidos frente a un monstruo como es el monstruo genocida de Israel, se obtienen estos resultados. Si hubieran estado divididos, seguramente hubiera habido tironeos, hubiera habido marchas y contramarchas, pero no se hubiera dado esto. Bueno, Carlos, entonces te agradecemos mucho por la comunicación. Tendremos más tiempo en algún momento para charlar tranquilos. Te dejamos con la convocatoria ya e invitamos a todo el mundo a acercarse también. Muchísimas gracias. Dale, un abrazo. Abrazo. Un abrazo.